Bueno, pues bienvenido a la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a concluir lo que es el estándar 301. Ya vimos gran parte de este estándar. Vimos que consta de 3 elementos. Ya vimos el elemento 1, el elemento 2 también ya lo observamos. En la parte inicial que empezamos a visualizar este estándar, y vimos lo que es la carta descriptiva. ¿Recuerdas algunos elementos que tenga que tener esta carta descriptiva? Déjame ver cuál es mi cuaderno, porque como tengo varios aquí, perdón, ¿eh? Sí, no hay problema. Sí, me llamó la atención ahorita que estaba haciendo un recorrido por tratando de comunicarme contigo por en el Face, que Ujú. están promocionando estas ujú, como la espina dorsal de los productos que nosotros podemos elaborar para presentarlos, ¿verdad? Exactamente. También es conocida, bueno, la espina dorsal, que es la base o el sustento, o la guía prácticamente para realizar nuestros cursos. ¿Recuerdas algún punto que tenga que tener esta carta descriptiva? Sí, la, la importante, déjame ver, y la tengo aquí en mente, solamente se me escapó como que estábamos resolviendo los problemas técnicos. Ajá, Este, sí. sí, este, el, la carta descriptiva, se me hizo importante eso porque va mencionando, me parece que en orden de importancia, los elementos que debe de llevar para pegarse a los estándares. Así es, Y vimos sobre que la carta descriptiva debe de incluir lo que es nuestro objetivo general, debe de incluir también el nombre del curso, el nombre de la persona quien diseñó el curso, debe de incluir también los objetivos específicos, los temas y subtemas que se van a ver, la duración de estos, de los cada una de tiempos. las actividades, tenemos que colocar la duración de cada una de las actividades, tenemos que explicar también en qué momentos vamos a hacer las actividades grupales. Entonces, Ajá. en nuestra carta descriptiva es prácticamente una radiografía de lo que es nuestro curso, ¿no? Un tipo resumen, y ahí pues, podríamos ver cómo se va a diseñar el curso, cómo se va a impartir, de qué va a constar, cuáles son los temas que vamos a abarcar, cuál es el objetivo principal, el que pensamos lograr. Tenemos que describir también cuáles son las características de los participantes que se van a integrar o que se tienen que integrar a nuestro curso. Entonces, checamos toda esa parte de la carta descriptiva, vimos que nos la van a pedir como un producto también para la certificación, entonces ese producto lo tenemos que presentar, nos dicen que de manera física o electrónica, en nuestro caso va a ser de manera electrónica. Después vimos que también tenemos que tener lo que son nuestros objetivos. Vimos el objetivo general, que tiene que estar constituido principalmente para la 301 nos piden 3 verbos, que tiene que haber un verbo para la parte del saber, otro para la parte del psicomotora y la otra para la parte del ser. Entonces la parte cognitiva, psicomotora y afectiva tenemos que cubrirla con nuestro objetivo general. Y de ahí se van a estar desglosando nuestros objetivos específicos. Y al tener nuestros objetivos específicos, va a salir nuestros temas. Ajá, temas y subtemas. También teníamos que colocar nuestros temas y subtemas, que tiene que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Vimos también que hay ciertas estrategias o técnicas grupales que las dividimos principalmente en 3 momentos, o que las tenemos que aplicar en 3 momentos. La técnica, el rompehielo, que sugerimos, bueno, que se debe utilizar al principio de nuestros cursos, durante el proceso del encuadre, y nos va a servir para romper el estrés y la integración del grupo, y para que se conozcan todos los participantes. Entonces son sus principales funciones de la técnica rompehielo. Después viene la técnica energizante, y esta es dar o mantener un nivel de energía óptimo durante nuestro curso. Entonces, cuando ya se tiene un poco de cansancio, de tedio, o cuando nosotros creamos que por los temas que ya hemos visto va a empezar a disminuir la energía de los participantes, metemos una de estas técnicas para volver a tener un ambiente óptimo
en nuestras aulas. Con esto También, nos volvemos, perdón, con esto sí, nos sí. volvemos una especie de sensores para poder estar checando el interés de los alumnos, en este caso, puede ser del grupo, y poder saber cuándo, cuándo emitir algún elemento de este tipo, ¿verdad? Aquí, como estamos en la Ujú. parte de diseño, Sí. nosotros tendríamos que ver cuál es el momento conveniente Ujú. desde el diseño de nuestro curso. Ajá, porque no es recomendable meterla en el momento que nosotros creamos conveniente. Entonces, Ya. desde el diseño de nuestro curso, tendríamos que ver por la cantidad de actividades, de trabajo, los tiempos prolongados que va a estar el participante, a lo mejor que esté sentado o que tenga alguna lectura muy compleja. Entonces nosotros como diseñadores de curso tendríamos que ver en qué momento es adecuado colocar estas actividades energizantes. Muchas veces nosotros como instructores empíricos, por decirlo así, que no tenemos alguna certificación, pues las aplicamos en el momento que ya vemos que la gente está cansada o que ya están bostezando. Entonces, esos alarmas o sensores, nosotros los ocupamos y hacemos una técnica energizante. Y a veces no nos basamos en lo que es nuestra carta descriptiva o nuestra guía de instrucción. Eso no es adecuado. Lo Ujú. adecuado es de que se esté plasmando desde nuestra carta descriptiva para que nunca lleguemos al momento de los bostezos o del aburrimiento. Entonces, esto es preventivo. Entonces, nosotros de acuerdo a la carga de trabajo que estemos colocando dentro de nuestras sesiones, tendríamos que predecir de alguna forma en qué momento ya la energía del participante pues está agotando y metemos entonces una técnica energizante para levantarla. Ya. Y el propósito es pues no ver esas señales de cansancio, de aburrimiento, de tedio. Entonces, si no las estamos percibiendo durante toda nuestra sesión, entonces quiere decir que sí están colocadas estas técnicas energizantes en los momentos adecuados. Nos podemos anticipar a estas situaciones, ¿verdad? O sea, para Es el mantener, objetivo, ajá, que nos mantener. anticipemos desde el diseño Mm, de mi curso. Desde el sí. diseño de mi curso me anticipe y entonces, de acuerdo al tipo de tema, a la complejidad del tema, al tiempo que me vaya a durar también explicar ese tema, yo ya puedo determinar, pues en este momento ya la gente se va a empezar a cansar. Entonces, en ese momento voy a meter una técnica energizante. Es muy interesante estos puntos, Carlos, porque anteriormente los podía uno visualizar así como una situación muy lejana o algo, pero ya poniéndolos como puntos importantes o algo, yo creo que va a ser muy enriquecedor para los cursos precisamente, para los productos, dices tú. Claro Ya que se me sí, y hace, vamos a hacer más sí. amenos nuestros cursos, porque la gente Ujú. no va a llegar en ese momento o donde ya va a tener un cansancio mental, un Sí. cansancio físico, un aburrimiento. Ujú. Entonces, va a decir, oye, qué buen instructor, qué buen curso, o sea, Sí, se me fue bien sí. rápido. Ajá, ¿por qué? Porque Ujú. los fuimos moviendo todos estos momentos. Ajá. Recordemos que en la parte cuando vimos las teorías, vimos la teoría humanista, tenemos que cuidar también las emociones, ¿verdad? De Sí. nuestros participantes. Y esto es parte de Ujú. ello. Ok, entonces Muy vimos bien. también, continuando con el resumen de estas sesiones, bueno, la parte de los objetivos, vimos después los objetivos específicos, después de estos, cada tema que va a cubrir cada uno de esos objetivos específicos, las técnicas grupales, ya vimos la parte de el rompehielo, energizante y por último las de cierre. El Estas de cierre. cierre nos ayudan a, a reforzar el conocimiento, hacer un Ujú. resumen, una conclusión de todo lo que vimos en nuestro curso y su Ujú. objetivo es reforzar ese conocimiento que se adquirió, ¿verdad? Y asegurar que se adquirió también el conocimiento. Entonces esas serían nuestras técnicas de cierre. Y después de las técnicas de cierre, vimos también que hay diferentes técnicas instruccionales, que vimos tres técnicas instruccionales. Vimos la técnica expositiva. Entonces, la expositiva es donde el instructor principalmente va indicando, va dando a conocer el tema y verifica que se esté comprendiendo este tema.
Normalmente esta técnica expositiva nosotros la vamos a utilizar para cuando queramos cubrir la parte del conocimiento. Ajá, dijimos que principalmente para la parte cognitiva es cuando nos ayuda estas técnicas expositivas. Después vimos la técnica demostrativa. Entonces, en la técnica demostrativa nos va a servir para cubrir la parte psicomotora de nuestro curso, ajá, toda la parte psicomotora de nuestro curso, y la vamos a estar utilizando para cubrir este tipo de verbo, la parte del saber hacer o la parte psicomotora, y vamos a también bueno, esta es la psicomotora. Vamos ahora sí a la parte afectiva, que sería la técnica diálogo-discusión. Diálogo-discusión, ajá. La diálogo-discusión y cubre la parte afectiva. Entonces, hay diferentes técnicas o estrategias que podemos utilizar para hacer estas técnicas de enseñanza prácticamente. Ok, entonces con eso nos quedamos. Después vimos algunos principios de andragogía. ¿Recuerdas algún principio o algo que tenga que tener el adulto presente para poder aprender, Ignacio? Sí, que tenga el interés por aprender, alguna necesidad para que él quiera cubrir con ese aprendizaje. Exactamente, tendríamos que hacerle ver que él tiene la necesidad de aprender para que ahora sí tenga el propósito y de aprender, y de ahí viene la mano la motivación, ¿verdad? Que tenga que estar motivado para aprender. Y recordemos también que siempre tenemos que guardar el respeto o el conocimiento que estamos trabajando con adultos. Sí, con adultos es diferente. Sí. Ok, muy bien. Y ahí ya vimos también, vamos a entrar ahora sí a lo que son nuestros instrumentos de evaluación. Vamos a entrar de lleno para concluirlo con pues la 301. Entonces, me permiten, nada más voy a compartir nuestra pantalla para iniciar con nuestra presentación. Ok. Confírmame, ya estamos viendo aquí sí, se está viendo, sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro proceso. Ok, nada más aquí, no sé por qué yo no los veo, pero... Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Ok, vamos, sí. Continuemos entonces en esta parte. Vamos a ver ya el elemento 2 de 3 de lo que es nuestro instrumento o nuestro estándar, más bien nuestro estándar 301, y nos habla de diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal. Ok. Tenemos su objetivo, que al término del presente el participante podrá diseñar instrumentos de evaluación de acuerdo con el estándar que estamos nosotros analizando en este momento. Y después nos dice que en la evaluación no solamente se consideran los conocimientos, también y muy especialmente las destrezas y habilidades y actitudes. Para evaluar conocimientos se recomienda utilizar pruebas objetivas y semiobjetivas. Para la evaluación de productos es apropiado las listas de cotejo, y para verificar la adquisición de determinadas destrezas, habilidades y actitudes es recomendable utilizar guías de observación. En el módulo presente veremos cómo elaborar cada uno para uno partiendo de una tabla específica que le da sustento, ¿no? Prácticamente a esto. Entonces, desde aquí ya nos está dando una gran idea a qué se refiere cada uno de estos instrumentos. Entonces ya vemos que para la parte cognitiva, bueno, que son pruebas objetivas o semiobjetivas, que lo conocemos como la parte de cuestionarios, las listas de cotejo, que son checklists o listas comparativas, y la lista o lo que son las guías de observación, que es lo que el instructor debe de verificar o observar que realice el participante, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos que los instrumentos de evaluación
deben de incluir todo esto. O sea, dentro de nuestro instrumento de evaluación, el documento que yo utilice para poder plasmar este instrumento de evaluación, tiene que indicar lo que es el nombre del participante. Tiene que traer el nombre del participante. También tiene que traer un espacio para registrar el nombre del instructor, registrar el nombre del curso, registrar también un espacio para registrar la fecha de aplicación, detallar las instrucciones de aplicación. Esto es muy importante. Normalmente nosotros damos las indicaciones y no se encuentran plasmadas en el documento. Entonces, aquí para nuestros productos que vamos a entregar nosotros, nuestros instrumentos de evaluación, debemos de asegurarnos que las instrucciones de aplicación están detalladas en nuestro instrumento, o sea, están plasmadas ya en el instrumento. Contienen los reactivos de evaluación, o sea, aquí es lo que vamos a evaluar. Incluye claves de respuesta para el evaluador y o instructor. Las claves de respuesta, pues ya es un documento diferente, ¿verdad? No las vamos a incluir en el mismo que les damos a los participantes. Sí, claro que sí. Pero sí tenemos que tener, y también se va a entregar para nuestro proceso de evaluación, lo que son las claves de respuesta. También deben de corresponder con las estrategias de evaluación mencionadas en la carta descriptiva. ¿Cuáles serían estas estrategias de evaluación? Pues en la carta descriptiva nos indica en qué momentos vamos a evaluar, cuánto tiempo vamos a dedicar a cada una de estas evaluaciones, qué instrumento voy a utilizar, si va a ser una lista de cotejos, si va a ser un cuestionario, si va a ser una guía de observación. Y también se presenta en un formato digital y o impreso. Entonces lo estaríamos manejando nosotros en un formato digital y no tiene que tener errores ortográficos. Es un criterio también que vamos a estar evaluando. ¿Okay? Entonces, todo esto debe de contener nuestros instrumentos de evaluación cuando los presentemos. Y nos dice que los instrumentos de las instrucciones de aplicación de los instrumentos de evaluación deben estar elaboradas y establecer las condiciones de aplicación. También deben de indicarnos el tiempo para la evaluación y contiene las indicaciones para el participante. Y también debe de contener las indicaciones para el evaluador. Los reactivos del instrumento de evaluación elaborados deben corresponder con los objetivos de aprendizaje. Entonces, aquí es cuando, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a verificar? Pues voy a preguntar, o sea, aquello que vaya directamente relacionado para observar si se logró nuestro objetivo de aprendizaje. Recuerdo que en la sesión 1 habíamos determinado un objetivo ejemplo, ¿verdad? Para un curso, que nos hablaba en la parte cognitiva de tener los principios básicos de electrónica. Sí. Entonces tendríamos que ver, esa es parte de un objetivo. Entonces, ¿qué tendríamos que preguntar? Pues, ¿cuáles son los principios básicos de electrónica para asegurarnos que se está cumpliendo esa parte del objetivo, ¿no? Entonces, mínimo tendríamos que tener reactivos que nos hablen sobre los principios básicos de electrónica. Si yo en mis instrumentos de evaluación en ningún momento meto esa parte de que se tengan los principios básicos de electrónica, entonces quiere decir que no está siendo coherente, ¿verdad? No está siendo coherente con mi objetivo que estoy colocando, mi objetivo general, o estoy preguntando otras cosas que a lo mejor ya van desfasadas a mi objetivo. Y cuando me den un resultado, una calificación, ese valor no va a tener la certeza de que sea el indicador que me marque el grado en que se está cumpliendo mi objetivo. Porque a lo mejor sacaron 10, pero en ningún momento los participantes no conocen cuáles son los principios básicos de electrónica. Entonces, pues ya estamos mintiendo de alguna manera, ¿verdad? O sea, ya no hay coherencia. Entonces, es lo que tenemos que nosotros tener cuidado cuando estemos realizando nuestros instrumentos de evaluación. ¿Qué pregunto? Pues todo aquello que sea necesario para asegurar el grado en que se estén cumpliendo los objetivos. Deben ser congruentes con el tipo de instrumento. Entonces, pues si voy a utilizar guía de observación, si voy a utilizar un checklist, aunque son parecidos,
los reactivos pues se redactan de diferente manera, prácticamente. Y se verifican una sola evidencia y o característica. ¿Esto qué nos quiere indicar? Que no pongamos en un solo reactivo dos cosas a evaluar. Ajá. En ocasiones pondríamos por decir, conoce los principios básicos de electrónica y los aplica de la manera adecuada. Entonces, Sí. si ponemos, bueno, pues sí los conoce, pero no los aplicó de manera adecuada, entonces ya entramos en un conflicto. Le pongo medio punto, o vale más que los aplique, o vale menos que los conozca. Entonces, no es correcto. Ajá. Solamente tengo que verificar, o sea, una sola evidencia o una sola característica. Ajá. Entonces, solamente por reactivo tengo que ver un solo elemento a evaluar. Deben de ser medibles y también debemos indicar el valor de cada uno de estos reactivos. Yo sí le puedo poner a una pregunta mayor valor que las demás, o todas el mismo valor, o yo lo puedo determinar, pero lo debo de indicar en el instrumento. El instrumento tiene que indicar o verse, estar plasmado, cuánto vale cada uno de esos reactivos. Ajá. Y también el participante, al momento de llenarlos, debe de estar consciente y saber cuánto vale cada uno de los reactivos de los que él está llenando. Entonces, eso lo tenemos que colocar en nuestros instrumentos de evaluación. Después viene aquí ya lo que es nuestro... ¿ok? Las claves de respuesta para el evaluador deben de estar elaboradas. Ajá. Deben de contener las respuestas definidas como correctas. Entonces, pues, ya tiene que estar todo ahí ya contestado de manera correcta. También debe de indicar la ponderación de cada reactivo. Aunque el instrumento de evaluación ya lo trae, también nuestro instrumento en el que traiga las respuestas debe indicar cuál es el valor de cada reactivo. Y estos pues deben de coincidir. Y también nos debe de señalar el puntaje total esperado. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Si va a ser un 10, si va a ser a lo mejor el 100% o a lo mejor un 70%, porque el otro 30% puede ser también la sumatoria de las evaluaciones parciales. Entonces, o a lo mejor el otro 30% es la entrega ya del producto. Entonces, nosotros tendríamos que indicar cuál es el puntaje de cada uno de los instrumentos que yo utilice. Tengo que indicar cuál es el puntaje esperado. Entonces, el instrumento para la evaluación de satisfacción del curso diseñado tiene que contener el espacio. Ahora ya estamos hablando, pero de uno diferente, ¿verdad? De aquí hacia atrás estábamos hablando de todos los instrumentos de evaluación, o sea, de lo que es la evaluación inicial, lo que sería la diagnóstica, las formativas y las final. Pero ahora nos está hablando del de satisfacción del curso. Entonces ahora ya no es de cómo salió el alumno, sino cómo visualizó él el curso, ¿verdad? ¿Qué grado de satisfacción logramos otorgarle nosotros al participante? Entonces nos dice que debe de contener el espacio para registrar el nombre del curso. También debe de tener el nombre del instructor, quien impartió el curso. Enunciar las instrucciones generales de aplicación. Señalo que aquí en las instrucciones generales, pues cómo lo puede contestar, si tiene que ser con pluma, qué tiene que marcar, qué no tiene que marcar, lo que tenga que poner o escribir a mano. Pero también tenemos que el tiempo que les damos para contestarlo. Debe de señalar la escala de estimación de nivel de satisfacción del curso. Puede ser, esta escala puede ser poco satisfecho, nada satisfecho, satisfecho, muy satisfecho, o la podemos también marcar como lo que es 1, 2, 3, 4 y 5, o del 1 al 10. Podemos utilizar diferentes escalas, pero la tendríamos que determinar y plasmar en nuestro instrumento de evaluación. Después viene lo que es, que debe de incluir los reactivos sobre las características del evento. ¿Cuáles serían las características del evento que podríamos incluir ahí en las características del evento?
Pues a lo mejor podríamos meter ahí el tiempo de duración, ajá, si la duración del curso le pareció adecuada o no le pareció adecuada, pero también tendríamos que incluir reactivos sobre el contenido del curso. El contenido, o sea, todo el temario, ¿qué te pareció? ¿Los temas fueron adecuados, no fueron adecuados, fueron muy complejos? O sea, todo sobre el contenido de nuestro curso. También sobre los materiales didácticos. Entonces, si el material didáctico le pareció adecuado o no. Y también reactivos sobre el desempeño del instructor. Y por último, sí, algún espacio para comentarios adicionales de nuestro participante. Entonces, las características del evento son muy importantes, que ahí puede venir la duración, también puede venir el aula en la que se llevó a cabo, a lo mejor las plataformas, si lo estamos llevando en línea, si la plataforma te pareció adecuada, y todas estas partes, el audio con el que estuvimos hablando. Entonces, todas estas son las características del evento. Contenido del curso, pues prácticamente es todo el temario, todo lo que se desarrolló, los materiales didácticos, todo aquello que utilizamos como apoyo durante el curso se considera material didáctico, y también verificar el grado de satisfacción o cómo lo percibió, porque estas encuestas son de percepción, ¿verdad? Lo que percibe nuestro participante. No quiere decir que nuestro curso no esté logrando los objetivos, pero sí es la percepción que se está llevando nuestros participantes, y principalmente pues nuestros participantes son nuestros clientes, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar esa percepción. Y también que contenga su registro de comentarios adicionales por algo que no hayamos preguntado en específico. Pero observemos que aquí en ningún momento le estamos solicitando lo que es el nombre, ¿verdad? El nombre del participante. Entonces, estas encuestas se recomienda que sean anónimas. ¿Para qué? Pues para que tenga mayor libertad y no crea que pueda haber alguna repercusión en contra de la persona que colocó esto, ¿no? Entonces, normalmente se maneja de manera anónima para asegurar que se exprese con mayor libertad y que sea lo mayor realista posible la información que nos estén colocando en estos instrumentos de satisfacción del curso. Y todos nuestros instrumentos de evaluación, desde el diagnóstico, formativo, final y de satisfacción, deben de tener estas características que vamos a observar. La primera es validez. ¿Qué quiere decir validez? Que garantiza que se consideren todos los contenidos que se buscan evaluar, y que la muestra del contenido que se utilizó para integrar el instrumento es representativa. Entonces, validez es lo que estábamos viendo hace ratito, que si nosotros indicamos que el alumno sacó 10, es porque realmente adquirió los conocimientos y logró el objetivo del curso. Los conocimientos que estaban expresados en el objetivo general del curso, los logró al 100%, entonces sí podemos decir que sacó 10. Pero si decimos que sacó 10 y no está dominando alguna parte del objetivo del curso, supongamos que la parte de la concientización, que habíamos dicho en el ejemplo que veíamos en la sesión aquella, que tenían que ser conscientes en el cuidado del medio ambiente, y vimos que en la guía de observación pues no fue consciente o realmente no adquirió esa conciencia, pero le puse 10. Entonces ya no está siendo válido, ¿verdad? Porque no me está reflejando realmente que el grado o el nivel en el que se está alcanzando nuestro objetivo. Entonces debemos asegurarnos que si saca 10 es porque se cumplió al 100%, si saca 80 es porque el 20% no se está cumpliendo, y tener identificado cuál es ese 20% que tendríamos que reforzar. Después viene que debe de ser confiable, y es la consistencia de los datos a través del tiempo. Siempre que un instrumento se aplique en situaciones similares, se obtendrán resultados similares. No tendríamos que ver, bueno, yo di todo el curso igual, que apliqué toda mi carta descriptiva o mi planeación del curso, y en este me salieron todos muy bien, y ahora me salieron todos muy mal. Entonces puede ser que algo en mi instrumento de evaluación
no me esté dando esa confiabilidad. Entonces, mi instrumento de evaluación tiene que ser confiable y si lo aplico en condiciones similares, los resultados deben ser similares. ¿Sí? Otra característica de los instrumentos de evaluación es de habilidad y destreza. Okay. ¿Cuándo vamos a utilizar la parte de habilidades y destrezas? O vamos a evaluar esta parte mediante una guía de observación. ¿Cuándo va a ser de conocimientos? Mediante un cuestionario, ¿verdad? Ok. Entonces nos dice que en los cuestionarios tenemos ciertas características. Nos indica que el cuestionario puede ser estructurado o no estructurado. Puede ser también de opción múltiple o de opción única. Lo único que tenemos que asegurarnos en esta parte es que no sea de confusión múltiple, ¿verdad? Porque a veces no sabemos ni cómo ponerle y lo que hacemos es crear una confusión en vez de asegurar el conocimiento. Entonces, estos de opción múltiple, sí tendríamos que tener un dominio sobre todo del tema, pero sí estarnos asegurando de que realmente no estemos confundiendo, sino que la persona que domina o que tiene el conocimiento fácilmente puede identificar cuál es la respuesta correcta. Porque también en algunas ocasiones, aunque no se tenga dominio del tema, podemos deducirlo, ¿verdad? Por cómo están redactadas estas opciones múltiples. Entonces tendríamos que tener el cuidado que tenga la dificultad correcta, pero que no sea que no cree una confusión. Entonces, en ocasiones pensaríamos que es el más fácil, o el instrumento más fácil. Pues por fácil me voy al de opción múltiple, pero no es tan fácil. Hay que dedicarle su tiempo para asegurar que realmente nos exprese el grado de conocimiento que está adquiriendo el participante. Hay otra parte que es de complementación, ¿no? Entonces es cuando nosotros ponemos una oración o fracciones de oraciones y ya se complementa o las complementa el participante. Lo que son preguntas de respuesta breve o preguntas de respuesta extensa. La relación de columnas, también relacionar columnas, afirmativo, o falso o verdadero, ¿no? Aquí nos dan la recomendación y también nos indica que si yo pongo afirmación, sí o no, tengo que poner por qué. No es suficiente que nada más me ponga sí o no. Entonces, ese es el por qué, ¿no? También podemos colocar lo que son ensayos, o sea, un ensayo que sería un instrumento de evaluación, la ordenación de procesos, entre otros varios, que todos esos están considerados o caen en la parte de cuestionarios, ¿no? Y todo esto estaríamos evaluando la parte cognitiva. Todo esto va enfocado a la parte cognitiva. Ok. Algunos principios que debemos de seguir nosotros para elaborar los reactivos indica que los reactivos de la respuesta estructurada presentan soluciones esperadas, únicas y establecidas de antemano. Sirven para identificar fácilmente si el candidato cumple o no con dicha respuesta. Entonces, aquí nos están dando lo que son reactivos de respuesta estructurada. Pero dice que son fácilmente y podríamos determinar si la respuesta es correcta o no es correcta. Y que sea una respuesta única. A veces nos sucede que hay más de una respuesta correcta y entonces ya entra a confusión. O sea, puede haber confusión en el tema. Reactivos de respuesta no estructurada. La solución esperada puede ser viable y no está previamente estipulada. La valoración de la respuesta implica un análisis de experto. ¿Ok? Y después viene lo que es utilizar un lenguaje comprensible para los participantes. Y dentro de nuestras evaluaciones no podemos utilizar a lo mejor algunos tecnicismos que no explicamos o que no vimos durante el curso,
porque entonces ya podría ser que el participante no comprenda a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, tiene que ser comprensible para los participantes y tiene que ir de acuerdo a su perfil que escogimos desde un principio y de acuerdo a lo que vimos durante el desarrollo de las sesiones. También podemos o se debe de redactar de manera clara y sencilla, evitando la utilización de negaciones. Entonces, esto en ocasiones me lo he topado y me lo he topado hasta en exámenes de pues, nivel profesional, ¿no? Donde se pregunta, ¿verdad que no es cierto esto? Y entonces dices, oye, pues si pongo que sí o pongo que no, o ¿qué hago, no? Entonces, no debemos de preguntar en negaciones. Entonces, tendremos, si vamos a preguntar, siempre una parte afirmativa. Afirmativa. Porque dices, ¿verdad que no te llamas Pedro, Ignacio? Entonces, si le pongo, pues no, pero dices, a lo mejor si le pongo sí, es correcto, no me llamo Pedro, la respuesta correcta sería, es cierto, no me llamo Pedro. Entonces ya entramos en una confusión, entonces precisamente por eso nos dice que no debemos de preguntar en negaciones. Porque si yo pregunto, Sí. ¿te llamas Pedro? Pues me vas a decir no. Entonces ya está claro y sin ningún problema. Ok. Cada reactivo debe referirse solo a una característica a evaluar, que fuimos lo que vimos hace ratito, ¿verdad? No podemos estar evaluando 2 o 3 características en un solo reactivo, porque si conocieron, nos da una respuesta que sí cumple una parte de ese reactivo, pero otra no, entonces ya nos meten en algún conflicto. Entonces, vamos a evaluar una característica por reactivo. Y debe de haber una sola respuesta correcta, expresión o demostración posible. Aquí están los exámenes de admisión a lo que es la prepa, la universidad y la secundaria. A veces estamos incumpliendo esta condición. ¿Por qué? Y sobre todo, a veces vienen incisos, ¿no? Y incumplimos con esta y con esta de arriba, porque nos indica vamos a suponer, ¿no? ¿Cuándo son días festivos? ¿Cuál es un día festivo? Y ponemos, por decir, ahora se viene el 16 de septiembre, inciso A. Inciso B, vamos a suponer que el 12 de noviembre. Inciso C, el 1 de mayo. Inciso D, otra fecha, ¿no? Pero entonces, el inciso A y el inciso C son días festivos. Y por último ponen inciso E, A y C. Entonces, ahí estamos creando una confusión porque si yo pongo inciso A, que es el que habíamos dicho el 16 de septiembre, entonces es un día festivo. Si yo coloco lo que es el inciso C, que dijimos 1 de mayo, también es festivo. Pero si coloco el inciso E, que dice inciso A e inciso C, pues aparentemente también sería correcto, ¿no? Entonces, esto no lo permite este estándar. Ajá, o sea, no nos indica o nos dice que eso no debe de ser. O sea, si yo voy a evaluar, nada más voy a poner una respuesta y esa respuesta es la que es correcta. Porque si no caemos en la confusión múltiple, ¿verdad? Que habíamos dicho en vez de opción múltiple. Ok, entonces es lo que debemos de estar nosotros conscientes en esta parte. Entonces, ya vimos lo que son nuestros diferentes instrumentos de evaluación, vemos que tienen diferentes formas de llevarse a cabo y cómo lo podemos desarrollar. ¿De qué va a depender, ahora sí, qué queramos nosotros plasmar o qué tan complejo, qué tan grande va a ser? Debe ser de acuerdo a nuestro objetivo. De acuerdo a los objetivos que queramos cubrir, va a ser lo extenso también de nuestros instrumentos de evaluación. Pero ya conocemos que, por decir, si queremos evaluar la destreza que tiene una persona, en este caso a lo mejor para soldar un circuito electrónico, ¿qué utilizarías en este caso, Ignacio? Para evaluar destreza. Una demostración de soldadura en un circuito o de elementos. Se ve en la simple técnica al soldar.
o en las, si yo le proporciono los elementos, ya le estoy dando un plus porque él me podría decir, yo utilizo esta soldadura o algo, eso Ajá, ya pero hablaría vamos a suponer, de qué instrumento de evaluación tú ajá, utilizarías para el calificar o para evaluar a este participante? el demostrativo, definitivamente. Ajá, y para la demostrativa, ¿qué técnica vamos a utilizar? ¿Qué instrumento? Es permíteme, Ujú. la, Tenemos tres, lo que es el cuestionario, lo que es el ujú, checklist o lista de verificación y lo que es la guía de observación. la guía de observación. La guía de Sí, observación. Entonces, sí, muy bien, si tú lo vas a evaluar en el momento que lo esté aplicando, entonces sí sería la guía de observación. sí, Pero vamos a suponer, Ignacio, que tú en tu curso tienes a 10 participantes en tu curso. Y los 10, pues no está diseñado tu curso para que a lo mejor evalúes a los 10 en periodos diferentes para poder correr tu lista de observación, pues como debe de ser. A lo mejor los 10 lo van a hacer en el mismo momento sí, y te van a entregar a ti pues el producto, ¿verdad? Estos sí, circuitos ya soldados. En sí. este caso, ¿qué instrumento tú puedes utilizar para evaluar? El de, el de ah, observación final o algo por el estilo. Aplico. El checklist, ajá, Ajá, el checklist que estuvimos hablando, ese lo podemos utilizar. ujú, es correcto. Ujú. Entonces, recordemos, la guía de observación la vamos a usar cuando estemos evaluando en el momento que se está ejecutando la actividad. En ese momento Sí, yo puedo utilizar la guía de observación, pero si yo no voy a tener la oportunidad de a lo mejor de evaluar a todos los compañeros cuando estén haciendo su producto, yo puedo evaluar el producto. Me imagino que tú por decir en el producto te puedes dar cuenta si una soldadura está bien hecha o no. sí, es correcto. Y Sí. entonces en este producto tú puedes poner en tu checklist o lista de verificación, podríamos colocar las características que tiene que cumplir este producto y Sí. con este lo evaluamos. ¿Uh? Y con Ah, esto también podríamos evaluar la destreza que tiene el participante, porque la sí. destreza se ve reflejada en su producto. En el terminado final. Sí. Exactamente. Lo que no podríamos evaluar es los hábitos y valores. Ajá. No Sí, eso podríamos sí. evaluar con el producto si realmente a lo mejor los desperdicios los clasificó, los separó de manera adecuada o si limpió de manera adecuada su espacio, todo esto, ¿no? Entonces, Si eso utiliza forzosamente correctamente sería ajá. Si mediante la utiliza correctamente lista. si utiliza correctamente la herramienta y ese tipo de cosas, sí se ven en el momento. Tienes Ajá. razón. Todo ese Ujú. tipo de cosas les evaluamos mediante una guía de observación. Cuando estamos evaluando ya el resultado del producto, podríamos utilizar la lista de verificación y cuando estemos evaluando el conocimiento, utilizamos un cuestionario en cualquiera de sus modalidades. Ujú. Ah, ¿Okay? es correcto. También tenemos que considerar en el cuestionario la forma en que lo vamos a calificar y el tiempo que vamos a dedicar a esto y quién lo puede calificar. Si yo tengo, por decir, uno de opción múltiple, ¿qué nivel de competencia requiere la persona para poderlo calificar? A ver, repíteme eso, por favor, Carlos. Vamos a suponer que tú no puedes calificar los exámenes, ajá, Ok, con los instrumentos de evaluación. sí, Entonces, hay instrumentos de evaluación que requieren mayor competencia que otros para sí, poderlos calificar. Entonces, si nosotros usamos o manejamos lo que es una de opción múltiple, un instrumento de evaluación de opción múltiple, entonces va a poner inciso A, B, C, es el que estaría marcando, qué nivel de competencia requiere una persona para poder calificar este instrumento. a un nivel de competencia. Ahorita estamos hablando del 301. Ajá, Ok. ¿tú crees que requiera ser experto a lo mejor en electrónica para poderlo calificar? No precisamente. No, porque tú vas a tener ya lo que es tu hoja de respuesta. Ujú, Entonces tú le sí, puedes decir a la persona que te apoye en tus capacitaciones o no le vas a invertir ni el tiempo ni el esfuerzo porque cualquiera ujú, teniendo la hoja de respuesta y que sepa sí, leer o distinguir lo que es la es ABC y los correctamente, números, sí. entonces te va a poder calificar de manera adecuada los exámenes, ¿no? Ujú, sí, es correcto. Entonces, no te, Ujú, pero por decir, si nosotros les dejamos
de pregunta abierta, extensa, entonces si lo lee alguien que no es experto en el tema, pues seguramente no va a saber si es correcto o no. Entonces ya se requiere mayor nivel de expertise o de conocimiento para poder calificar esto, ¿no? Y si digo que un ensayo, pues mucho más conocimiento se va a requerir para poder determinar si es adecuado o no. Y también el tiempo que le vamos a invertir, pues es diferente, ¿verdad? Entonces todo esto lo tendríamos que considerar para poder evaluar o para poder aplicar el instrumento adecuado en nuestros cursos. Esto no quiere decir que todo lo hagamos de preguntas breves o preguntas extensas. ¿De qué va a depender? Pues de lo que yo quiero determinar, de lo que yo quiero evaluar. Entonces, eso lo vamos a sacar de nuestros objetivos específicos. Ya vimos, yo quiero evaluar que nuestro participante va a poder aplicar los principios básicos de electrónica. Entonces, ahora sí, ¿en dónde los va a aplicar? En esto, y entonces es lo que yo empiezo a evaluar. Y de ahí ya puedo ver si lo puedo hacer mediante a la mejor opción múltiple o dependiendo, ¿no? Prácticamente. Ok, sí. Es válido entonces cualquiera de los instrumentos que nosotros queramos escoger de esos, Carlos. Sí, y es más, tú puedes hacer una combinación de ellos. Oh, exactamente, sí. Por decir, nosotros en el proceso que nos encontramos es un proceso de evaluación precisamente, ¿no? Sí. El objetivo es evaluarnos. Y en esta evaluación, pues vamos a evaluar las tres partes. O sea, en esta evaluación nosotros vamos a evaluar la parte cognitiva, donde se va a hacer mediante un cuestionario de opción múltiple, tú vas a indicar cuál es la respuesta correcta y vamos a verificar que tengas la competencia en la parte del conocimiento. Después también vamos a evaluar que tú, en la parte psicomotora, que tú tienes la destreza para diseñar un curso. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues tú vas a dar tu carta descriptiva y vamos a ver que esa carta descriptiva, que es nuestro producto o tu producto, cumple con todos los requerimientos. Y y yo, mediante un checklist que me otorga el conocer o que lo hago en su plataforma, entonces voy a estar evaluando que cumple con todos los requerimientos que tiene que tener este producto. Así todos los productos van a pasar por ese proceso de evaluación. Y la parte psicomotora, cuando evaluemos el 217, perdón, la parte afectiva, cuando evaluemos el 217, ahí mediante una guía de observación, mientras tú estés dando tu curso, vamos a estar también verificando o evaluando que se cumpla con lo que nos pide el estándar en la parte afectiva, ¿no? Que seas amable, cordial y lo que vamos a ver en el día de mañana y pasado mañana, ¿no? Prácticamente. Ok. Sí, es correcto. Muy bien. Entonces, ¿alguna inquietud hasta este momento de los instrumentos de evaluación? No, tenía una anteriormente, pero con la explicación que me diste se fue disipando. Ok. Podemos seguir adelante. Muy bien. Pues ya únicamente nos falta la parte de lo que son diseño de nuestros manuales. Tenemos dos manuales. Entonces tenemos el manual que es para los participantes y el manual que es para el instructor. Entonces nos indica aquí como objetivo de este pequeño tema, dice, la intención primordial del manual es la de proporcionar al capacitador una guía que le permita realizar su labor de manera eficiente y acorde a los aspectos didácticos y pedagógicos que se requieren para el logro de un aprendizaje eficaz y rápido. ¿Ok? Entonces dice, es un hecho que la impartición del curso se beneficiará con los materiales didácticos, puesto que son los medios y recursos que auxilian la labor del facilitador al simplificar la comprensión de los contenidos, ya que explican, demuestran, ilustran el tema y actividades, proporcionando la atención y facilitando la comunicación, interacción entre el participante, el facilitador y los temas, dando el valor agregado al aprendizaje. Ok, entonces aquí vemos que prácticamente el manual para el alumno o para los participantes no son las diapositivas. Muchas veces tenemos nosotros la idea de que esto es el manual del participante, ¿no?
Y no es así. El manual del participante tiene que cubrir otras características. Las diapositivas, ¿qué serían? ¿En qué parte caerían en lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué crees que serían las diapositivas, Ignacio? No las ubicas ahorita. Es un material de apoyo, pero no Material encuentro. didáctico. Sí. Ajá, exactamente eso. Exacto. Las diapositivas son material didáctico que nosotros utilizamos como apoyo, reforzamiento, que es ya vimos hace la ocasión anterior, para cuando vimos material didáctico, es un apoyo visual, ¿verdad? Que Sí. estamos utilizando, entonces es un material didáctico. Entonces, no es el manual. No. ¿Ok? Y vamos a ver qué características o qué tiene que incluir nuestro manual. Entonces, el manual debe de incluir el nombre del curso. Menciona el nombre de la persona que diseñó el curso. Entonces, aquí ya nos está hablando en el manual del participante, no nos pide aquí quién es el instructor, sino quién diseñó el curso. Y también debe de contener un índice del curso, tiene la presentación del manual. No debemos de confundir esta presentación con la presentación del curso. Me he topado a lo mejor con algunos compañeros que en ocasiones en esta parte de aquí me presentan lo que es la presentación del curso. En tu caso me empiezan a hablar de electrónica y todo esto y de los principios, pero no se refiere a eso. Se refiere a la presentación del propio manual. Ajá. Entonces vamos a decir, este manual te va a servir para estas cosas, lo vas a utilizar de esta manera, o sea, cuál es el propósito del manual y vamos a presentar al manual en sí. Ok. Después viene lo que se contiene, bueno, debe de contener la introducción. Ahora sí ya nos hablamos de la introducción hacia nuestro curso. Debemos de señalar los objetivos generales o el objetivo general del curso acorde a la carta descriptiva. Todo lo que desarrollemos tiene que ir de acorde a la carta descriptiva. Ahí no hay más. O sea, si yo lo coloqué de una forma en la carta descriptiva, así debe de venir en todos mis demás documentos. Supongamos que yo aquí ya en la elaboración del manual observo que debo de hacer algún tipo de ajuste en mi objetivo. Entonces tengo que ajustarlo también en mi carta descriptiva. Si lo ajusto en el manual, lo debo de ajustar en todos lados donde aparece, principalmente en mi carta descriptiva. También debo de señalar también cuáles son sus objetivos particulares y específicos del curso acorde a nuestra carta descriptiva. Y aquí ya viene lo que es el desglose de todos los temas que vamos a incluir. Y debemos indicar cuál es la fuente de información documental, o si lo tomamos en internet, también lo debemos de incluir, ¿no? Entonces, lo que conocemos coloquialmente como la bibliografía, la debemos de meter o la debe de contener nuestro manual. Y tiene que estar en un formato impreso o también puede ser digital. Vamos a suponer que tus asesorías o el curso que vas a impartir, lo vamos a hacer online todo. Entonces, lo podríamos hacer únicamente de manera digital, tú se los haces llegar y ellos ahí en su pantalla tendrían acceso a su manual. Y no debe de tener errores ortográficos. Es muy importante. Así es. La presentación del manual del participante debe de estar elaborada y contiene la bienvenida al participante. Ajá. Esta presentación del manual es la que estábamos hablando en esta parte de aquí, contiene la presentación del manual. Ajá, en la que dije que no se refiere tanto al curso o a los temas del curso, sino al propio manual. Entonces, aquí le vamos a dar la bienvenida al participante. Ofrecerle las recomendaciones acerca de la forma de utilizar el manual y describir la organización del manual, ¿no? Entonces, en la parte de atrás vas a ver los ejercicios y la hoja de respuestas de esos ejercicios viene en tal parte, o te recomiendo que primero hagas los ejercicios y después veas el tema, o viceversa, ¿no? O sea, como estemos planeando, diseñando nuestro manual, todo eso tiene que describirse en esta parte. Después ya viene lo que es la introducción.
del manual del participante desarrollada, y esta debe de contener un resumen de los temas. Ajá, la introducción tiene que ser un resumen de los temas, señala el beneficio que el curso aporta a los participantes. Entonces ya aquí ya estamos entrando a lo que es la andragogía, ¿verdad? Le estamos dando cuál es el beneficio para crear su interés del propio participante. Establece el enfoque didáctico del curso y es congruente con nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Okay? Entonces es prácticamente lo que tiene que tener nuestra introducción. Y los temas a desarrollar del manual o del manual del participante, todos estos temas deben de corresponder con la carta descriptiva, deben de ser congruentes con los objetivos de aprendizaje, deben de mencionan los objetivos particulares y o específicos. También están desarrollando o debe estar desarrollada de lo simple a lo complejo. Ajá, de igual que mi carta descriptiva y el desarrollo de mis temas deben ser de lo simple a lo complejo. Debemos de describir las actividades necesarias para el desarrollo de los temas y contiene la síntesis y o conclusiones del contenido de los temas. Incluye una forma de evaluación por tema. Entonces, las fuentes de información documental o tomadas de internet del manual del participante. Entonces, nos dice que la bibliografía la debemos de colocar, pero debe de cumplir con ciertos requerimientos, que estos son que deben de corresponder con los objetivos del curso, y pues si estoy tomando esta bibliografía, pues de aquí estoy sacando los temas que vi, que también tendrían que estar acá con los objetivos del curso. Pero además debemos especificar el nombre del autor, señalar el año de publicación y o la fecha de acceso al documento. Cuando estamos hablando de documentos o que estén en internet, tengo que colocar cuándo fue que se accedió a este documento. También debo indicar el título de la obra y también referir la editorial o colocar la URL cuando estamos hablando de un documento de internet. Y debemos de señalar el país de origen de la obra. Entonces, estos son con lo que tiene que cubrir nuestra bibliografía. Y ahora ya nos habla de lo que es el manual del instructor, ¿no? Entonces, el manual del instructor también tiene que estar elaborado. Muchas veces es que yo voy a ser el instructor, ¿para qué hago manual? ¿No? O sea, sí debemos de realizar nuestro manual y sobre todo a veces cuando vamos a dar el curso es cuando ya nos centra y qué es lo que había dicho aquí, qué iba a poner o por qué dije que iba a hacer este ejercicio. Pues nos vamos a nuestro manual del instructor y ahí vamos a encontrar qué fue lo que era mi idea, o mi idea, ahí debe de estar plasmada, ¿verdad? Entonces es necesario y forzoso que tengamos un manual de nuestro instructor. Este debe estar elaborado. Y debe de incluir el nombre de nuestro curso, incluye también el nombre de la persona que diseñó el curso, debe de contener el índice, cuenta con una introducción, incluye, aquí ya nos pide debe de incluir lo que es la carta descriptiva, debe de ser parte del manual. Entonces yo cuando estoy diseñando, al instructor le voy a dar todo este diseño mediante la carta descriptiva que va a estar dentro del manual. También debe de describir los requerimientos del lugar de capacitación. O sea, qué características tiene que tener el lugar de capacitación para que se lleve de manera adecuada. También contiene la sugerencia para el desarrollo de los temas, o sea, cómo se va a ir desarrollando cada uno de esos temas. Debe de incluir los instrumentos de evaluación, lo que normalmente conocemos como los exámenes, y también la clave de respuesta de nuestros instrumentos de evaluación. Señalar las fuentes de información documentada y o tomadas de internet. Todo lo que es la bibliografía también la debe de tener y debe de presentarse de manera impresa o digital y sin errores ortográficos. ¿Ok? Aquí también en describir los requerimientos del lugar de capacitación. En dado caso que nuestro curso sea parte presencial y parte en línea, tendríamos que describir las características que se necesitan tener
para impartir el curso en línea, ¿no? Pues a lo mejor si necesitas tener acceso a Zoom o a Meet o alguna otra plataforma, hacia la mejor cuando son algunos cursos con algún material o con algún programa muy pesado, pues a lo mejor las características también de la computadora, ¿no? Que tiene que tener a lo mejor ciertas características para que pueda correr esos programas. Entonces, todo eso lo vamos a colocar en el manual del instructor. Ok. También las instrucciones del manual del instructor deben estar elaboradas, explicar el propósito del manual. Entonces aquí vamos a tener cuál es el propósito del manual, pues de que el instructor pueda acceder a él para aclarar todas sus inquietudes y pueda sobre todo impartir el curso pues de manera adecuada. Exponer la estructura del curso, también expone la modalidad del curso, si es presencial, si es en línea, estructurado, autodidacta o mixto, que puede ser una combinación de estos. Los requerimientos del lugar de capacitación elaborados, señala las características del lugar de capacitación, menciona el material de apoyo a utilizar, especifica el equipo necesario para desarrollar el curso, lo que mencionábamos hace ratito, proporciona los recursos, proporciona las recomendaciones de uso del material de apoyo, o sea, y también del material didáctico, debemos indicarle cómo se puede utilizar o cómo se debe de utilizar el material didáctico que nosotros estamos incluyendo. Los temas del manual del instructor deben de corresponder con lo mencionado en la carta descriptiva, ofrecen sugerencias de los apoyos necesarios para la explicación de cada tema y describen las técnicas, actividades y o ejemplos para el desarrollo de cada tema y describen formas, criterios y tiempos de evaluación para cada tema. Y aquí por último nos dice que las fuentes de información documentadas pues deben de tener prácticamente lo mismo que habíamos visto con el manual del participante. Tienen que tener las mismas características que la del manual del participante. Lo que vimos hasta ahorita, lo que tiene que tener el manual del participante y el manual del instructor, es lo mínimo que puede incluir. Nosotros le podríamos agregar algunas otras cosas importantes. Sí, si voy a ser sujeto de evaluación o eso, yo tengo que diseñar mi esquema para un curso de ese tipo, Carlos. ¿Dónde tengo que aprender a manejar tablas y todo eso para poder elaborarlo digitalmente, por ejemplo? No, ahorita nosotros al concluir el proceso pues no completamente de alineación, sino de ver los estándares, ya que terminemos de ver y comprender los estándares, que lo haríamos el día viernes. Entonces, en ese momento se les estaría haciendo llegar lo que son el material, que sean todos los formatos que estarían utilizando ustedes para apoyarse en ellos. Ok. ¿No? El formato que sí que requiere mayor atención y dedicación de tiempo, pues es la carta descriptiva o la planeación del curso, porque ya cuando tú lo tengas estructurado, pues ya lo demás va a ser muy sencillo. Entonces, aquí el manual del participante y esto, pues ustedes ahí lo van llenando, o sea, se va llenando conforme se va desarrollando los temas, ¿no? Se va cotejando después, ¿verdad? Así es, y el manual del instructor, de igual manera, pues se complementa con ciertas cosas que ya tenemos en el manual del participante, se mete en lo que es la carta descriptiva, los instrumentos de evaluación, todos esos materiales, más las recomendaciones, ¿no? Tú puedes poner, por decir, estos son mis temas y te recomiendo que de esta manera, ¿no? De alguna forma la carta descriptiva ya viene, y ya trae lo que son los temas y bajo qué estrategias se van a desarrollar, si va a ser de manera demostrativa, si va a ser de manera diálogo, discusión o de manera expositiva. Pero le podemos agregar algunas recomendaciones adicionales para nuestros instructores. Y si no, pues con eso cumple. No hay problema. Una pregunta, Carlos. Mándeme. Perdón. Aquí con esto casi concluimos este tema. Solamente, no sé si tengas algún punto o algo antes de seguir o al final. Ese punto de diálogo, discusión, ¿cómo se enriquece o cómo se aplica específicamente o es cuando tengo cierta situación con grupo?
Ok, bueno, el diálogo-discusión es una técnica prácticamente de enseñanza. Ujú, Esta técnica de enseñanza está enfocada para desarrollar lo que son la parte afectiva de las personas y en la parte social y nos demuestran ciertas actitudes y comportamientos y pensamientos prácticamente. ujú. ¿Cómo es la forma de llevarlo a cabo? Normalmente lo que hacemos grupos, segmentamos al grupo, ¿no? Y Ujú, en este caso tú como instructor tendrías que dar un tema para hablar. Ajá, sí, vamos a dar un tema, tenemos que motivar la parte de la discusión para este tema. ujú, Y entonces ahora sí empezamos a tener una comunicación con el compañero que nos tocó sobre el tema. Ajá. Entonces, y tú vas a poner las condiciones, ah, ¿no? ya, Vamos a suponer en el caso tuyo que habíamos, el de crear conciencia ujú, del cuidado del daño que se puede ambiente, generar al medio ambiente por el mal uso, ¿no? sí, sí, Entonces tú podrías poner la estrategia, bueno, vamos a reunirnos por equipos de trabajo y se pueden hacer hasta por reuniones así tipo Zoom o en Meet también se pueden hacer pequeños grupos, ujú, ¿no? Entonces, a sí, ver, tú compañerito con tu compañerito, vamos a ver qué opinan sobre qué daño creen que genere los residuos de estaño, por decir así, de la soldadura en el las medio ambiente. baterías, ujú, Ajá. ¿Dónde creen que puedan ir a parar? Y desde donde paren, ¿qué tratamiento creen que se les pueda dar sí, y qué ajá, afectación esto pudiera tener a lo mejor directamente en el medio ambiente, ¿no? ujú, Y entonces allá ya empezarían a platicar, a dialogar y ver, oye, pues es que yo creo que no afecta y el otro no, pues yo creo que sí afecta por esto ujú, y ya se empieza ahí. Y a nuestra función crearla, como instructor es estar monitoreando esto y cuando no se esté generando a lo mejor el diálogo o ese diálogo discusión, tú propiciarlo, ¿no? Oye, ¿tú por qué dices ajá, que no? A lo mejor sí, sí, o fíjate, no han pensado en este punto y pum, ya retroalimentas y haces que se vayan haciendo. Y al es correcto, final hacemos conclusiones, ajá, se debe hacer alguna, siempre se tiene que trabajar con una conclusión y ya dices, bueno, pues podemos concluir de acuerdo a esto, pues de que sí hay un nivel de afectación, pero lo podemos controlar si hacemos una clasificación adecuada de los instrumentos y esto nos ujú, va a ayudar a tener una mejor relación, a lo oh, mejor en el ujú, momento de hacer nuestro material. ok, ok, sí, muy Entonces, claro, eso sería más o menos lo que es la parte de diálogo-discusión. ok, Vamos a ok, ver también otro poco de este mismo tema cuando veamos la 217.01 ah, y lo ok, vamos a ver ahí con un enfoque un poquito diferente porque la 17. La 17 la ujú, 217.01 nos pide que cuidemos también la parte social, ajá, nos pide un oh, requisito más y esta parte social también se cubre con la parte de la técnica diálogo-discusión. Entonces ahí ujú, vamos a tocarlo un poco más. Pero espero que ok, por ahora haya aclarado un poquito aunque sea esta sí, parte. gracias, gracias, ujú, Ok, muy bien. Entonces, esto es la parte de lo que tienen que tener nuestros manuales, tanto del participante como del instructor. Recordemos que es la parte mínima eh, y es lo que pide el estándar. Ajá, es únicamente lo que pide el estándar. Yo en ocasiones, cuando he diseñado algunos manuales, también pongo la parte del perfil que tiene que tener el instructor. ujú, Ujú. eso, Entonces, porque no siempre los cursos que yo he diseñado los imparto nuevamente yo, ¿no? Algunos los imparten otros instructores, entonces sí coloco qué perfil debe de tener el instructor, sin embargo, el estándar no lo pide. Ujú. ujú, Ok, bueno, entonces aquí nos indica que concluye, dice que en concreto el manual pretende entonces proporcionar al capacitador los elementos necesarios para transmitir los contenidos de la temática en cuestión de manera adecuada para un programa de capacitación. Por ello, se insiste en aplicar metodologías de aprendizaje haciendo sin ujú, descuidar los aspectos teóricos, conceptuales y acoplándose a los objetivos del curso. Entonces, prácticamente nos dice que mediante el manual del capacitador le estaríamos indicando cómo llevar a cabo el curso y si lo lleva de esta manera estaríamos teniendo mayor certeza de que se van a lograr los objetivos que tenemos para nuestro curso. ujú.
Ok, Ok. bueno. Pues aquí estamos concluyendo lo que es nuestro estándar 301, todo lo que es diseño. Entonces tendríamos toda esta parte de diseño, ya lo tendríamos con ya en mente, ya podemos empezar a trabajar en esta situación. Entonces voy a pedir que me hagan el favor de que les envíen lo que son los formatos y vamos, si quieren, adelantando para que vayan avanzando en esta parte. Sin embargo, sí les hago hincapié de que tienen o que tendríamos que hacer ciertos ajustes para cumplir con lo que nos pide la 217. Ajá, entonces podemos ir avanzando o si ustedes gustan, esperar a que terminemos en las dos siguientes sesiones, lo que es la 217, para que vayan iniciando con sus productos. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna inquietud. No, Carlos, por mi parte no, está todo, todo muy claro. Te agradezco toda la información que nos otorgaste. Ah, no, no, pues por nada, estamos para servirles. Y bueno, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, a la misma hora. Sería el mismo link de acceso también. Recomiendo que seamos puntuales para poder, Sí. Ujú, pues no desfasar los tiempos que tenemos programados, ¿verdad? ujú. Bueno, Gracias, pues que Carlos. tengas buena noche, que descanses. Hasta luego.